Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por el profesor Jorge Efraín Barón, la profesora Blanca Irma García y quien les habla el profesor Jesús Bermúdez. El tema que hemos hablado o que hemos tratado se llama Cosmovisión Adventista de la Educación. Sin embargo, se nos ha propuesto que hagamos un nuevo planteamiento de este tema y hemos planteado lo siguiente: perspectivas de la investigación a la luz de la educación adventista. Hemos conservado dos palabras: investigación y educación, para poder desarrollar este esquema que tenemos aquí. Por un lado tenemos la educación y por otro lado tenemos la investigación. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de que la educación tiene dos cosas importantes. Por un lado está la verdadera educación y por otro lado está la falsa educación. La verdadera educación tiene como propósito crear pensadores independientes y no meros reflectores. Pero la falta de educación tiene o no tiene a Dios, por un lado, y por otro lado saca conjeturas humanas. Si tenemos en cuenta por un lado la educación y por otro lado la investigación, estaríamos teniendo en cuenta entonces que la investigación es una actividad orientada a la obtención de recursos o de nuevos conocimientos. Si se tienen nuevos conocimientos, ¿qué pasa si los conocimientos los obtenemos con Dios o qué pasa si los conocimientos los obtenemos sin Dios? Hay que tener en cuenta esta parte y aquí es donde nuevamente se nos divide el esquema. Por un lado, si tenemos los conocimientos sin Dios, estamos diciendo que vamos a caer en un error o que el investigador va a caer en un error y al caer en ese error, entonces simplemente va a encontrar unas diferencias con respecto a la Biblia y va a encontrar entonces como consecuencia unas conjeturas humanas o propias. Pero si investiga con Dios, entonces va a encontrar a Dios en sus obras creadas y de una vez entonces va a sacar conclusiones propias y no reflejar conocimiento de los demás. Ahora, debemos de tener en cuenta que hay algunas ideas con las cuales concordamos, como por ejemplo esta. Elena de White considera que debidamente entendida la ciencia y la palabra escrita concuerdan y cada una derrama luz sobre la otra. Si derrama luz sobre la otra, vamos a tener en cuenta tres cosas importantes. Por un lado está que podemos conocer al mismo autor de la ciencia y de la palabra de Dios, podemos conocer a las obras creadas y podemos también dar respuesta a algunas incógnitas que tenemos del universo. Y si consideramos un texto con el cual no estamos completamente de acuerdo, es precisamente con este, pensadores independientes. Podríamos decirlo entonces en ese sentido. Buscamos pensadores independientes, pero ¿qué es la fe? Esta palabrita, fe, simplemente es algo, creer en algo que no podemos ver. Si no comprendemos muchas cosas de Dios, entonces simplemente hay que creer. ¿Y acaso la educación verdadera no pide que podamos ser pensadores independientes y que no repleguemos el conocimiento de los demás? Podríamos tener una pequeña diferencia entre fe y esa verdadera educación. Ahora, otro argumento es que debemos de buscarnos a nosotros mismos para poder tener una humanidad y al mismo tiempo un esfuerzo ferviente para el perfeccionamiento de nuestro cuerpo y alma. Si yo o si nosotros, mejor, nos buscamos a nosotros mismos, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿No es el encargado de crear grandes cosas en nosotros? ¿No es el encargado de transformarnos a nosotros mismos? Si tenemos en cuenta entonces estos dos textos, entonces queremos aportar como algunas conclusiones lo siguiente. Todos nosotros, seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como seres creados a imagen y semejanza de Dios, entonces vamos a tener potencialidades y capacidades que si las dejamos a Dios, Él nos va a cambiar y nos va a transformar por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y por otro lado, desde el área de estudio de uno de los docentes del grupo, se plantea de que siempre se ha caído en el error de que la Biblia y la ciencia no pueden concordar en ningún momento, pero el documento plantea completamente diferente. Si la Biblia y la ciencia pueden concordar, es porque simplemente Dios creó la Biblia y Dios creó la ciencia. Muchas gracias, Dios les bendiga y un feliz día.